¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI. Están cursando la maestría en educación básica, el módulo evaluación para el aprendizaje, bajo la conducción del doctor Gonzalo Fabricio Rivadeneira Martínez. Los maestrantes somos los siguientes: Ángel Leonardo Maciel Lectón, Katy Liliana Guamán Suárez, Narciso Calixto Isaac Guana Luisa Ceballos, María del Carmen Luz Uriaga Martínez, Johnny Lorenzo García Suárez. Y justamente nos corresponde realizar un foro titulado Análisis de la educación del siglo XX y del siglo XXI. Bienvenidos a cada uno de ustedes a este foro sobre este análisis, que es una discusión donde abordaremos la evolución de los sistemas educativos a lo largo de los últimos 2 siglos. El siglo XX fue testigo de profundas transformaciones en la educación marcadas por el avance de la tecnología, cambios en las políticas educativas y una creciente comprensión de la filosofía del aprendizaje, desde la expresión de la educación pública hasta la incorporación de métodos pedagógicos innovadores. El siglo XX sentó las bases para el sistema educativo moderno. A medida que entramos al siglo XXI, nos encontramos con un panorama educativo aún más dinámico y complejo. La revolución digital ha transformado la manera en que accedemos a la información y cómo se lleva a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje. La educación en línea, la inteligencia artificial y la globalización están redefiniendo los enfoques pedagógicos y desafiando las estructuras tradicionales. En este foro exploraremos cómo las tendencias y desafíos del siglo XX han influido en el desarrollo de la educación del siglo XXI. Analizaremos los logros alcanzados, las áreas que aún faltan justamente prestar la atención y las oportunidades que se presentan para mejorar y adaptar la educación a las necesidades del futuro. Esperamos que en este conversatorio se generen ideas valiosas y aporten una comprensión más profunda de cómo la educación ha evolucionado y cómo puede seguir transformando para enfrentar los retos del siglo XXI. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Para este foro voy a ser de moderador, en este caso mi persona, ingeniero Ángel Leonardo Macías Lectón, pero al mismo tiempo también tenemos aquí algunos invitados, como por ejemplo, tenemos aquí a María del Carmen Luz Uriaga Martínez, licenciada en Ciencia de la Educación, Pedagogía Infantil y Educación Parvularia. Ella vive en la ciudad de Loja, trabaja en el MIES, el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Adicionalmente, también tenemos por acá a Johnny Lorenzo García Suárez, ingeniero en Sistemas Computacionales, docente de la Unidad Educativa Colón, vive en Puerto Viejo, Manabí. También contamos con la presencia de Narciso Calixto Isaac Guana Luisa Ceballos. Él es ingeniero comercial, docente en la Unidad Educativa 9 de octubre, siglo XXI, de Santana, Manabí, lugar donde reside. Y finalmente tenemos aquí a Katy Liliana Guamán Suárez, licenciada en Ciencia de la Educación, mención Educación Básica, docente de la Escuela 4 de octubre del Cantón Puyango, provincia de Loja, vive justamente en Puyango. Bien, vamos a hablar un poquito o a conversar sobre el objetivo justamente de este foro. El objetivo es explorar y comprender las transformaciones como de forma clave en el sistema educativo del siglo XX-XXI para identificar las continuidades y rupturas y los métodos y políticas, tecnologías, con el fin de comprender cómo estos cambios han influido en el acceso, la equidad y la educación, y proporcionar recomendaciones para adaptar las actividades educativas actuales y futuras a las necesidades emergentes del siglo XXI. El foro consiste, bueno, en una ronda de preguntas donde cada uno de nuestros panelistas van a exponer, en este caso, sus razones y las inquietudes que tenemos. Tenemos, bueno, algunas inquietudes por acá, como por ejemplo, eh, la educación a nivel global a través de los años ha tenido grandes avances y cambios comparados a la educación del siglo XXI, del siglo XX, perdón, y del siglo XXI. Para la licenciada Katy Guamán, a la cual damos la bienvenida, ¿cuáles serán estas, mi estimada Katy? Buenas noches. Su micrófono. Estimado moderador, contestando a su pregunta, entre los grandes avances y cambios de la educación en el siglo XX y XXI podemos citar el acceso a la educación, que antes era menos accesible, especialmente para las mujeres. En cambio, en el siglo XXI, pues la educación ha tenido un acceso universal casi para todas las partes del mundo. Tecnología en la educación. En la educación antes era limitada, se basaba en recursos como libros, pizarras, y en el siglo XXI la digitalización ha transformado y también nos ha dado la oportunidad para poder estudiar desde cualquier parte del mundo. Pedagogía y método de enseñanza. Centrado en el maestro como figura de autoridad y el aprendizaje se basaba en lo que es el memorismo y la repetición. En cambio, en el siglo XXI hay un cambio de enfoques pedagógicos centrados en el estudiante con la finalidad de desarrollar su pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas y aprendizajes basados en proyectos. Finalmente, la inclusión y diversidad. La inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en el siglo XX era muy limitada. En cambio, en el siglo XXI, la inclusión se ha vuelto centro de objeto de estas personas. Eso es lo que podría citar, estimado moderador. Muchísimas Muchísimas gracias, mi gracias. estimada licenciada Katy Guamán. Perdón, por acá, para continuar con nuestro foro, tenemos también acá la siguiente inquietud, y justamente se trata que dice que es importante destacar en el siglo XX comenzó la era tecnológica con la creación de la computadora. Invitamos acá a nuestro amigo el ingeniero Narciso Guana Luisa para que nos diga cuáles son los pasos con aquello que se han conseguido. Su micrófono, por favor, compañero. Con mucho gusto, señor Mordón. El desarrollo tecnológico avanzó a grandes pasos
en los países desarrollados. Las aulas se volvieron dinámicas, surgió el aprendizaje en línea. El estudiante dejó de ser un simple receptor para ser investigador. Pero también, pese a todos estos avances en ciertos países, la educación no fue de buena calidad, ya que se carecía de los recursos económicos para acceder a esta nueva tecnología. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniero Narciso, por su valiosa respuesta. También tenemos otra inquietud por acá. Bueno, en el siglo XX, en nuestro país, se inició la creación de las escuelas en todo nuestro territorio. Invitamos acá al ingeniero Johnny García para que nos dé respuesta y además nos explique qué más se creó con aquello. Muy buenas noches, estimado moderador. Bueno, con respecto a su pregunta, bueno, en este siglo XX se creó un currículo nacional y diversas normas generalizadas para una mejor calidad en la educación. También se empezó a adaptar otras pedagogías, marcando un nuevo comienzo en la enseñanza de nuestros niños y jóvenes ecuatorianos. También, sin embargo, existían muchas desigualdades educativas entre las zonas urbanas y zonas rurales. En esta época se dio inicio de una educación laica, además de gratuita también, aunque la calidad educativa era muy baja por la falta de recursos y poca formación de los docentes. Al mismo tiempo, las aulas tenían exceso de estudiantes, lo que limitaba bueno, un aprendizaje para ellos. Bueno, eso es lo que puedo mencionar. Muchas gracias, ingeniero. Muy valiosa su respuesta justamente con relación a esta inquietud que se plantea. Además, tenemos por acá que con la llegando hacia el siglo XXI, la era de la globalización, donde se empezó a plantear diversos desafíos para los sistemas educativos que fueron acordes justamente a las necesidades de las personas. ¿Qué otras cosas trajeron con aquello, mi estimada licenciada María del Carmen Luzuriaga? Bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas noches, estimado moderador y estimados participantes. Dentro de la pregunta que me realiza, es dentro de que se han venido dando las nuevas tecnologías, a cambio lo que es a nivel social, cultural, y además va definiendo muchos aspectos dentro de lo que fue del siglo XX. Dentro de estas características que podemos destacar de este siglo es que el aprendizaje deja en gran parte de ser tradicionales, dando a nuevas oportunidades de personalizar lo que es el aprendizaje, las necesidades de cada niño, niña o joven, creando así un aprendizaje basado en lo que es en competencias, mediante lo que es basado en los proyectos, donde se busca que la transmisión del conocimiento sea práctica, ¿sí? La cual también se viene a generar lo que es los pensamientos críticos, creativos, también donde se busca la resolución de problemas aplicando los conocimientos y situaciones reales. Así es, Muy muchas amable, gracias, mi gracias. estimada licenciada. Y con esto de las nuevas estrategias justamente pedagógicas trajeron muchos cambios importantes y significativos. Y es importante resaltar que nuestra época busca ser inclusiva, ¿no? Tratando de que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprendizaje independientemente de su etnia, su origen, conocimientos o necesidades y capacidades específicas o necesidades educativas especiales. ¿Qué desafíos existen, mi estimada Katy Guamán, perdón, con esto, con la llegada de aquello? Muy bien, estimado moderador, contestando a su pregunta, entre los desafíos que aún existen en nuestra época, que estamos en el siglo XXI, todavía podemos citar las desigualdades socioeconómicas. No todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades y recursos. Acceso a la tecnología sigue siendo un limitante, especialmente en lo que respecta a la zona rural. Entre otros aspectos tenemos la infraestructura y recursos. No hay atención en equipamiento de las instituciones o mantenimiento en las mismas. Políticas educativas y financiamiento. No hay un presupuesto considerable para mejorar en lo que tiene que ver con recursos, equipamiento, infraestructura. Entonces, esos serían los desafíos que aún existen y que puedo yo citarle. Muchísimas Así es. gracias. Muchas gracias, licenciada. Y desafíos que existen y seguirán existiendo justamente por este tema de la brecha que existe a nivel del mundo y los desequilibrios o desigualdades que existen justamente. Con respecto al siglo XXI en Ecuador, trajo consigo diversos cambios impulsados por la nueva era globalizada y tecnológica. ¿Qué comenzó a dar con aquello? El ingeniero Narciso Guanaliza. Con mucho gusto, señor moderador. Se comenzó a dar una enseñanza más inclusiva, donde todos tuvieron las mismas oportunidades de aprendizaje. Además, pues se trajeron muchas plataformas de enseñanza, como el Teams, el Google, que fueron muy utilizadas ahora por nosotros los docentes en la pandemia. Y esto hizo que los estudiantes pues se volvieran, como ya vimos, más investigativos y creativos. Ya no fueran simples receptores. Gracias. Así es que el uso de las TIC, como te lo manifiesta, justamente vino a revolucionar en este caso la educación en el Ecuador y, cómo no decirla, en el mundo entero, podemos decirlo, ¿no? Tenemos por acá, bueno, en síntesis, nuestro sistema educativo ha generado importantes avances del siglo XX y la época actual. ¿Cuáles son estos, mi estimado ingeniero Johnny García? Bueno, con respecto a su pregunta, es un sistema operativo bueno, ha generado importancia en el avance en el siglo XX. Bueno, lo que es la tecnología, en la actualidad la tecnología no era tan buena, había problemas en los sistemas educativos. Bueno, ahorita las herramientas tecnológicas bueno, en el siglo XX se han sido clave para el desarrollo social y económico, reduciendo la desigualdad y facilitando la movilidad social. La educación vista como un derecho humano esencial y fundamental también para el desarrollo integral, beneficiando tanto a individuos como a la sociedad, para fomentar una ciudadanía informada. Bueno, en la actualidad, a diferencia, usted sabe, bueno, como todos los docentes, la herramienta tecnológica en nuestra época ahorita es una mayor herramienta, un mayor apoyo para impartir clases dentro del aula. Aunque también hay sus ventajas y desventajas, pero bueno, en la actualidad los desarrollos tecnológicos han ayudado bastante en el avance en la educación.
Así es, aunque exista todavía el tema de la brecha digital, la cual es, y bueno, comparado con aquello, no todos los tenemos acceso o no todos tienen acceso a la tecnología digital. Pero bueno, sin embargo, los gobiernos hacen el mayor de los esfuerzos por suplir en este caso esas necesidades. Avanzamos con nuestro foro y continuamos justamente con la siguiente inquietud para nuestra amiga licenciada María del Carmen, y justamente entre los pros y contras de la educación del siglo XX con el siglo XXI, ¿cuáles son los pros o cuáles pro destaca en el siglo XX y cuáles serían los contras, por ejemplo? Claro, mi estimada, con todo gusto. Dentro de los PRO del siglo XX se viene lo que es a destacar el acceso a la educación para todos, también lo que es la alfabetización, el desarrollo de las universidades, y así también contribuyendo al desarrollo social. Entre lo que es las contras están lo que es la pedagogía tradicionalista del siglo, lo cual se centraba más en la transmisión de conocimientos del docente al alumno, donde este solo era receptor de información. Existían desigualdades en el acceso de la calidad de lo que es de la educación, y dentro de los PROs del siglo XXI se destaca lo que es el aprendizaje colaborativo, la tecnología, la educación que se ha convertido en globalizada. Entre las contras aún existen desigualdades, especialmente en lo referente a lo que es a la tecnología. Pese a estos que a la tecnología y uso de aparatos tecnológicos crean distracciones y también lo que es la falta de concentración, creando un desafío para los docentes, porque hay que luchar con la misma, pues siendo mal, pues utilizar, crea limitaciones en el desarrollo de lo que es las habilidades de los estudiantes. De acuerdo con usted y de acuerdo a su comentario también, justamente por acá también tenemos la siguiente inquietud para nuestra amiga Katy Guamán. ¿Cuáles pro destaca usted, mi estimada Katy, en el siglo XXI y cuáles serían los contras en este caso? Claro que sí. Entre los pro y contra que puedo mencionar dentro del siglo XX y XXI, pues entre los pro tenemos acceso global a la información, tecnología educativa que se comenzó a implementar en el ámbito educativo, enfoque en habilidades del siglo XXI, pensamiento crítico, resolución de problemas, aprendizaje basado en proyectos. Tenemos también la inclusión y la diversidad. Todos los niños, quizá que tengan necesidades educativas especiales, también pueden formar parte del sistema educativo. También tenemos lo que es la colaboración global y movilidad académica. Muchos estudiantes y profesores tienen la oportunidad de participar en intercambios internacionales. Entonces, entre los contra puedo mencionar la brecha digital, que aún Ujú. sigue siendo un limitante. Sobrecarga de información que los niños o jóvenes adolescentes dependen de esta tecnología y están descuidando lo que son las habilidades socioemocionales. Desafíos de la inclusión. A pesar que los niños con necesidades educativas especiales tengan acceso al sistema fiscal, pero vuelta faltan los recursos para poder atenderlos y también la capacitación de docentes para poder atender sus Ujú. necesidades. Entre eso podría mencionar, estimado moderador. Muchísimas gracias, mi estimada Katy, por sus valiosos comentarios. Justamente con relación a aquello, tenemos ya para ir cerrando un poco el foro porque el tiempo se nos va terminando. Tenemos que ya ir cerrando un poco con las conclusiones. Bueno, y vamos a ver, en este caso, por ejemplo, en conclusión, hay grandes cambios entre ambos siglos. La educación ha tenido una transformación que requiere constantemente adaptación. Denos una conclusión, mi estimado Narciso Juan Luisa. Con mucho gusto, docente. Sí, totalmente. La educación en el siglo XX, los conocimientos se transmitían de una manera tradicional. Ahora, en el presente siglo, pues, la educación se transformó totalmente. Es más globalizada, más dinámica. Y hizo también que nosotros docentes, pues, estuviéramos a la par en la tecnología, ya que muchas universidades, como la nuestra, la UNEMI, nos brindan la oportunidad de prepararnos en un cuarto nivel o teniendo una maestría totalmente en línea. Gracias. Así es, mi estimado ingeniero, muchísimas gracias por su aporte. Y avanzando con la siguiente inquietud, o siguiente conclusión en este caso, invitamos también a nuestro amigo Johnny García para que nos dé otra conclusión de cómo estos cambios importantes en la educación. ¿Cuál es su punto de vista, mi estimado Johnny, como conclusión? Su micrófono, compañero. Johnny, su micrófono, por favor. Bueno, ahí sí. Sí. Bueno, como tenemos conocimiento, a través de la educación ha surgido un sinnúmero de cambios a medida que ha evolucionado, bueno, a través de los años, ¿no? En la actualidad, bueno, como tenemos conocimiento, también nos ha ayudado mucho en lo que se maneja en la actualidad, lo que son las herramientas tecnológicas, aulas virtuales, bueno, ah, para trabajar de una manera más, utilizando lo que las aulas virtuales, ¿no? A comparación con anteriormente, como estaba explicando, ¿no? Ha variado bastante lo que es cable, las herramientas rudimentarias que antes se utilizaban con las herramientas que actual se está Ujú. utilizando, basado en lo que es la tecnología. Gracias, Johnny, por su conclusión. Y vamos justamente por acá, ya estamos casi, como decíamos, cerrando el foro. Desde la experiencia, desde su propia experiencia, mi estimada Carmen, María del Carmen Luz Uriaga, ¿cuáles considera usted que han sido los pros y contras en la educación, desde su experiencia? Claro. Mi estimado, le comento como dentro de lo que es la institución que yo trabajo, anteriormente se brindaba lo que es las actividades, las consejerías, cada vez va variando. Anteriormente eran lo que es actividades, ahora nuevamente lo que es, son las, como mencioné, las consejerías, que se daba las actividades propiamente nosotros como
profesionales teníamos que encargarnos de dar lo que es la estimulación a los niños, pero ahora se encarga ya lo que es nosotros solo, como dice la palabra, consejería, solo le damos a conocer la actividad a la familia para que ellos trabajen ahí al frente de nosotros con el bebé, claro, pero con una previa demostración. Y anteriormente se trabajaba solo con los niños de 0 meses hasta los 3 años. Ahora ya en este año hemos trabajado ya lo que es desde los bebés que se encuentran en el vientre, o sea que con mujeres gestantes, y también se ha ido avanzando con la tecnología. Las familias también ya se van actualizando, ven con lo que es la tecnología, las diferentes actividades, andan más actualizados también con los niños y más ya haciendo los trabajos. Eso es lo que es dando a conocer la institución, como yo trabajo lo que es en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias por su aporte. Y con la misma inquietud, ahora para nuestra amiga Katy Guamán, desde la experiencia propia en su institución, ¿cuáles han sido en este caso los pros y contras en la actualidad, por favor? Claro que sí, compañero. Mi escuelita donde laboro es en una zona rural, por lo tanto, pues, entre los contra que puedo mencionar estamos lo que son, entre los pro, perdón, programas de educación multigrado. Por lo mismo que es un poquito retirada, pues se brinda la educación desde lo que son primer grado hasta séptimo grado, donde en una sola aula, pues, están todos los niños de pues, primero a séptimo mezclados y ahí pues es un poquito la labor del docente un poquito más complicada. Uso de tecnología móvil. La mayoría de familias, digamos así, hogares, pues tienen ya acceso a lo que es un celular móvil, lo cual también pues, les facilita para poder consultar alguna duda, inquietud que tengan respecto a la actividad de sus niños. Entre los contra tenemos pues también aún la brecha digital, aunque tengan el celular pues, pero no tienen vuelta acceso a internet o la posibilidad de contratar este servicio. Entonces sigue también siendo la brecha digital un limitante. La falta de infraestructura, no tenemos bibliotecas, no tenemos laboratorios, aulas modernas no tenemos, equipos tecnológicos mucho menos, y igualmente lo que es infraestructura de la institución es un poco precario, no hay mantenimiento. Desigualdades económicas, no todas las familias tienen los mismos recursos para comprar los materiales educativos, por lo tanto, pues agrava la dificultad también y el aprendizaje de los niños. Eso podría citarle, estimado compañero. Claro, eso se ve Muchísimas en la gracias. sierra y también lo podemos nosotros evidenciar como acá en la costa, lo que está manifestando justamente en la actualidad, justamente en la educación. Por acá también invitamos a nuestro amigo, el ingeniero Narciso Guano Luisa, para que nos dé también desde su experiencia, sintéticamente, cuáles son los pros y contras en la institución donde labora en la actualidad. Estimado moderador, pues como PRO tenemos, por ser una institución del siglo XXI, pues tenemos una infraestructura adecuada, antisísmica. Lo principal que tenemos son los docentes que nos estamos preparando. Casi todos tenemos cuarto nivel. Ya nosotros pocos nos falta porque, como dije antes, las universidades nos están dando las facilidades para prepararnos. También tenemos, pues, acceso a tecnología y la ubicación. Por estar en el centro de la ciudad, pues, es de fácil acceso. Y como en contra tenemos, pues, la inseguridad. Totalmente. Eso sí es bien difícil, que está viviendo momentos muy incómodos, muy inestables en seguridad. Y también, pues el crecimiento de la población estudiantil, pues, ya ha hecho que nos falten equipos tecnológicos para mejorar. Eso es lo que puedo Muchísimas gracias, decir. ingeniero, por su aporte. Y ya para finalizar, invitamos también al ingeniero Johnny García para que desde su experiencia nos dé también la misma indicación. Bueno, como moderador, de mi punto de vista, bueno, los pros es bueno, abarca lo que es la educación, que ofrece una formación integral en habilidades fundamentales. Bueno, también lo que es facilita el acceso a la educación para lo que son los niños. Bueno, la educación también es gratuita. También promueve lo que es la participación comunitaria, bueno, lo que son las comunidades dentro de dentro de la institución. Y también lo que son las herramientas, que influye de mucha importancia en lo que son las herramientas tecnológicas en las instituciones. Bueno, los contras tenemos también lo que son limitaciones de recursos económicos, como sabemos que a veces la infraestructura de la institución a veces requiere reparación, daño, y a veces no hay ese aporte, ese recurso para poder facilitar los daños. También grandes grupos de estudiantes dentro del aula que también no es también tan adecuada para una mejor enseñanza al estudiante. También lo que es el desafío de la capacitación de docente. A veces hay profesionales que faltan capacitarse. Bueno, también tenemos lo que es la personalización de la enseñanza de la educación. Bueno, para las profesionales, bueno, hay profesionales que faltan un poquito capacitarse. Y también como lo que es la brecha digital también, como todos sabemos que también hay gran desfase en lo que es la herramienta tecnológica en aquellos lugares, bueno, estudiantes también que falta de herramienta tecnológica, un dispositivo móvil y esos tipos de herramientas en los hogares. Así es, muchísimas gracias. Bueno, antes de concluir con este panel, vamos a llegar un poquito o vamos a hacer una síntesis o las conclusiones finales ya de este foro. Antes de todo, agradecerle a cada uno de ustedes por sus valiosos aportes que han hecho. Y en conclusión, justamente, o la conclusión general sobre el análisis de la educación del siglo XX comparado con el siglo XXI, sabemos o revela un camino de transformación y adaptación constante. Ambos siglos han sido testigos de un cambio profundo que han reconfigurado la manera en que puedan, en este caso, entender y, en este caso, practicando la enseñanza y el aprendizaje.
Destacamos algunos cambios más importantes del siglo XX, como por ejemplo tenemos la expansión de la educación pública, que como todo usted ha manifestado, es una situación que todos tenemos acceso a la educación pública, ¿no? Como segundo tenemos el desarrollo de nuevas tecnologías pedagógicas, que sabemos que esto fue impulsado justamente ante los enfoques de Montessori y el constructivismo, en este caso del doctor Piaget, ¿no? Que también hemos visto en algunas ocasiones nosotros dentro de nuestro aprendizaje en la universidad. Tenemos la tecnología inicial en el aula, como lo manifestaba nuestra amiga María del Carmen. Ya ahora se trabaja desde el vientre materno, porque desde ahí es donde se empieza los niños a formarlos. Vamos a resaltar también algunos cambios más importantes, en este caso del siglo XXI. Y tenemos, por ejemplo, lo manifestaron ustedes, el tema de la revolución digital, que es una cuestión que no podemos quedarnos de lado y la educación justamente ha evolucionado de la mano con aquello, aunque hay algunos limitantes que no permiten que todos tengan acceso, pero pues sin embargo la educación no se paraliza y continúa. Tenemos también otro de los cambios, que es la personalización del aprendizaje, con el tema que lo manifestaba la licenciada Katy Guamán. Por ejemplo, todos tienen acceso a la educación, incluso los estudiantes o las personas con necesidades educativas especiales, se da una educación bastante personalizada. La globalización y la conectividad. Hay algunas cosas importantes, pero también hay algunos contras, por ejemplo, que ustedes lo señalaron dentro de sus análisis. El enfoque de habilidades en el siglo XXI, también eso es importante. Lo manifestaban ustedes también, que hay muchas habilidades o muchas estrategias que se pueden utilizar para nosotros poder enseñar a los chicos en la actualidad. En resumen, mientras que en el siglo XX estableció los fundamentos para la educación más accesible y la diversidad, en el siglo XXI ha impulsado la revolución tecnológica y la metodológica, que está redefiniendo la educación. Estos cambios reflejan una adaptación continua en las nuevas realidades y desafíos globales, con un enfoque de crecimiento de la personalidad, la tecnología y las habilidades necesarias para enfrentar el futuro. De esta manera hemos concluido con este foro. Les agradezco infinitamente a cada uno de ustedes por su participación. Mis estimados amigos, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor moderador. Igualmente, muchísimas gracias, señor moderador. A Muchas ustedes, gracias. estimado moderador. Muchísimas gracias. Gracias Pasen también, bien. estimados. Gracias, pasen bien.